este es un hito que señala dos etapas, porque, porque se disuelve, creo yo, queda completamente pulverizada la, la, mm, el relato de la estabilización del país. Además de que cae este relato de estabilización, yo creo que también cae, por supuesto, el descriterio Toa. Esto amenaza también a una fractura definitiva al interior del gobierno. ¿Cómo están el lunes 29 de abril de 2024? Estamos iniciando un nuevo Política para Adultos con Jaime Belolio y Pepe Out, en una jornada que por supuesto ha mantenido este clima de duelo. Uno recorre las ciudades y están las banderas a media asta y por supuesto en la víspera de lo que va a ser mañana el funeral de los tres carabineros muertos de manera terrible, trágica, ¿no? Y, y eso es un impacto, un hecho que nos tiene todavía conmocionados, perplejos, pero que tiene efectos políticos, por supuesto, muy importantes. Pero quiero primero que todo conocer su primera impresión, Pepe, Jaime, cuáles son los sentimientos, cuál es este primer momento inicial, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cuál es el estado en que están, Pepe. O sea, mira, yo primero creo que este, este crimen tan alevoso, tan brutal, tan planificado, eh, es una noticia que se metió en todos los hogares de Chile. ¿Ah? O sea, no hubo seguramente mesa dominical donde no se conversara de esto. Esto es muy excepcional, ¿ah? Es muy raro que esto ocurra. Yo veía la academia hoy día, el 99% se declaraba informado. Eso del 99% conoce quién es el presidente de Chile. ¿Ah? O sea, a ese nivel. Y son muy pocos los acontecimientos que atraviesan una sociedad en un momento determinado de manera tan fuerte. Y por eso que es obvio que va a haber un antes y un después. Es decir, este es un hito que señala dos etapas, porque, porque se disuelve, creo yo, queda completamente pulverizada el relato de la estabilización del país. ¿Mm? Que era el relato final del proceso de mutación, si tú quieres. ¿Ah? Pasar Del de los gobierno. cambios estructurales a hemos estabilizado el país. ¿Ah? Claro. Como valoración, como validación. Y yo creo que esto, por supuesto, es un jaque mate a ese relato. ¿Ah? Siempre estas crisis, por supuesto, son también una oportunidad. ¿Ah? Y en particular, creo yo, para Toa, pero muy difícil. ¿Ah? Es muy difícil, quizás para Toa menos que para el presidente y lo suyo, porque el pasado te condena. ¿Mm? El pasado te condena, como diría Jane Fonda. ¿Ah? Claro. Y cuando tú arrastras una evaluación, un juicio, una propuesta, una crítica tan feroz, en fin, ¿ah? Es muy difícil luego que se torne creíble tu dolor o tu respuesta, tu cambio de posición, en fin. Y por lo tanto, es evidente que las cifras, las encuestas miden solo parcialmente el efecto porque se empezaron al terreno antes del hecho, Es pero verdad. captan parcialmente. Y esa parcialidad hizo que subiera 3 puntos el rechazo y bajara 2 puntos la aprobación, o sea, lo que es una variación de 5 puntos. Probablemente en la próxima semana esto aumente algo. ¿Ah? Eh, Sobre todo el rechazo. ¿Mm? Creo yo que la aprobación es más dura. ¿Ah? El rechazo todavía puede continuar creciendo. ¿Mm? Eh, Creo que continuará la dificultad, y ya lo hemos visto,
del gobierno para aprovechar la oportunidad, porque tiene sus leones sordos, ¿ah? Y los sigue teniendo. O sea, ahí están los tweets de Carmen Hertz, de Lorena Pizarro, en fin, las para, diputadas comunistas, claro, para contener de alguna manera la decisión del gobierno de asumir esto como lo que es, ¿ah? Un acto de terrorismo desenfadado y yo diría, bueno, mortal, por supuesto, pero un desafío al Estado, un desafío flagrante, así, osado, digamos, ¿ah? Porque cualquier Estado, creo yo, está obligado a reaccionar con mucha solidez, con mucha decisión. ¿Mm? Eh, Todavía no tenemos completamente claro de qué se trata, pero es evidente que es un paso, es un escalamiento, claro, ¿ah? Es un escalamiento. Y todo sugiere que ya no es solo la, la guerrilla, los grupos radicalizados y violentos de la causa mapuche, sino que eh, algo hace pensar que está la huella de una cierta simbiosis entre el crimen organizado, bandas delictuales profesionalizadas y esto estaba como sospecha a propósito del robo de madera y todo, ya venía fraguándose una cierta relación, pero este evento pareciera que lo muestra en todo su esplendor. ¿Ah? claro, sí. Jaime, tu primera impresión de esto. Bueno, primero, la brutalidad del hecho que suspende además las distintas ceremonias de celebraciones del aniversario de Carabineros. Y ahí es donde el general Yáñez dice evidentemente que esto no fue hecho con querer. O sea, le pone un agravio adicional en su carácter terrorista del ataque el hecho que haya sido justo ese día. Eh, Hay algunos que yo he escuchado por ahí como que tratan de bajar el perfil así como del tipo, oye, bueno, pero es que la violencia venía hace rato y yo creo que la respuesta es que es absurdo tratar de compararlo con cualquier cosa cuando tienes a tres carabineros que no estaban en un enfrentamiento, no estaban en ninguna acción que uno pudiese decir que se esperaba que hubiera algún herido, sino que simplemente haciendo rondas, y en esa, en un lugar, por supuesto, que sabemos que han ocurrido otros ataques terroristas, y terminan siendo asesinados y quemados. O sea, obviamente yo creo que llegamos a un nivel tope que es completamente inexplicable, que hace, como dice Pepe, que sea una cuestión completamente transversal y que la gente llore espontáneamente también, al saber al sentirse en esa gigantesca indefensión. En el fondo estaban los carabineros en una camioneta blindada y sin embargo fueron asesinados como se vieron y además quemados. O sea, más bajo en el fondo es ¿qué más? No se puede más. Eso mismo, esa sensación de desesperación es la que yo creo que hace que, que el gobierno se dé cuenta de la gravedad y sensibilidad del asunto. El Partido Comunista, calculador y frío, va ese mismo día por la mañana, acompañando al presidente de la República, a la zona. La presidenta de la Cámara de Diputados expulsada después del lugar y sale obviamente entre gritos de personas que le dicen que ustedes son responsables por haber andado con la mochila del perro matapaco, por haber mostrado la banderita diciendo, mira qué linda la bandera que decía ACAB y un perro matapaco haciendo pipí arriba de, el cartel. Es decir, una cantidad de lógica de no solo ratificar la violencia, sino que hicieron todo lo posible por desmantelar la institucionalidad de Carabineros, hacerla pedazos de principio a fin. Dijeron que había que eliminar el estado de excepción en la Constitución, que Carabineros tenía que ser civil y no militar, que había que refundarlo. Es decir, obviamente que esto les llega en el peor momento porque cuando tratan de ofrecer gobernabilidad, lo que se ve es justo lo contrario. No puedo obviamente no decir y enviar la obviamente condolencias que son evidentes por parte mía y de todo, digamos, a la familia de los carabineros asesinados y a la familia de los carabineros en general. Porque de nuevo, imagínense lo que pasa en la mente de la familia de un carabinero.
que sabe que la pega de su padre, su madre es riesgosa, eso es una cosa. Pero otra cosa completamente distinta es que sea el objetivo de un grupo terrorista que los asesine y los quema. Eso es otra cosa. Ya estamos hablando de otras circunstancias completamente distintas y creo que la respuesta merece también ese carácter de diferencia. Por lo mismo, además de que cae este relato de estabilización, yo creo que también cae, por supuesto, el descriterio Toa. ¿Ah? El criterio Toa, que era si está una persona formalizada tiene que dejar el cargo. En este caso en específico, y recordemos que hace varios meses, o sea, hace varias semanas, perdón, el Partido Comunista ya quería que saliera el general Yáñez cuando salió el director general de la PDI, tratar de empatar las dos cosas. Y el gobierno dice, no, no se va a ir, criterio Toa cuando esté formalizado. Hoy día el criterio Toa era un descriterio completo y total. Y entonces, no solo tiene que derogar ese criterio, sino que al mismo tiempo la fiscalía da cuenta de la debilidad de la acusación, que es una acusación política. De lo contrario, no habría aplazado nada. Si estuviera demasiado consciente de que allí están esos delitos y que no es solamente una construcción política también, bueno, no lo habría aplazado. ¿Qué es lo que reconoce instantáneamente aquellos que están por desmantelar a las policías, como el Partido Comunista, Carmen Gens, ¿no? Y que dice, oye, esto es una vergüenza. Obvio, pues si para ella lo que quiere es desmantelarlo. Le gustaba la versión de la Constitución rechazada por la inmensa mayor parte de los chilenos y más allá todavía. Más aún, de hecho, hoy día, una cuenta del Partido Comunista de la Araucanía tuvo que borrar unos mensajes, unos tweets que decía, no, no sugería, decía expresamente que esto era una maniobra de la derecha para ganarse la aprobación del pueblo. O sea, ese es el nivel de enfermedad y de estupidez en el cual ha llegado alguno de querer justificar el asesinato de carabineros a través de la vía política. O sea, yo creo que no pueden haber llegado más bajo y en el peor momento. Yo creo que esto amenaza también a una fractura definitiva al interior del gobierno. El presidente Boric había estado siempre dándose tumbos entre el socialismo democrático y la facción más de izquierda. Yo creo que si hay algo que pueda amenazar una fractura de manera permanente. No estoy diciendo que vaya a ser una estampida de la salida, digamos, de personeros de gobierno hacia afuera, pero es la relación con el Congreso y particularmente con el Partido Comunista y una parte del Frente Amplio que sigue justificando el octubrismo. Y por tanto que veía en la acusación a Yáñez y en su formalización el momento para volver a revitalizar el octubrismo. Y sin embargo ahora queda postergado y por tanto queda en esa gigantesca debilidad. Por suerte, porque el octubrismo tiene que estar no solo débil, sino que ojalá siempre tras las rejas. Sí, Pepe, de hecho hoy día pasó, se empezaron a votar, o sea, los parlamentarios suspendieron la semana distrital, dijeron nos vamos a ir a legislar para tratar de sacar la agenda de seguridad, y de hecho hoy día tenían que votarse la regla la regla de uso de la fuerza, las RUF, y querían votarla hasta total despacho, pero una diputada del Frente Amplio, la diputada Maite Orsini, no dio la unanimidad para que se votara hasta total despacho. Y efectivamente, bueno, una y otra vez, los ejemplos que ustedes han puesto, ¿no? Que tú pusiste las diputadas comunistas, ahora tenemos esta diputada del Frente Amplio, y Jaime habla de que esto puede llevar a una fractura del oficialismo. ¿Tú qué tan probable lo consideras y qué tan grave es esto que efectivamente hay dos miradas? Porque Bueno, es evidente que uno escucha a Carolina Toalle una cosa y uno escucha a Orsini y las diputadas comunitarias es otra cosa, como si fuesen oposición y gobierno. bueno, yo fui parte de la comisión, fui integrante de mi último año en el Congreso, el 2021, de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde estaba Maite Orsini. Y Maite Orsini y el diputado Leiva, socialista, eh, votaban y se enfrentaban, digamos, con una frecuencia inusitada. ¿Ah? Eh, y porque, porque el sentido común del Frente Amplio respecto del orden público estaba pero muy disociado del sentido común popular. Muy, pero muy disociado. Que se expresó por lo demás en lo que recordaba Jaime de la propuesta en materias de orden público en la convención, que eliminaba los estados de excepción.
¿ah? Y llevamos más de 37 renovaciones en este gobierno. ¿Ah? Es decir, imagínate tú, sin posibilidad de establecer estado de excepción por grave alteración del orden público. ¿Ah? Entonces, no es que vaya a haber una fractura, hay una fractura existente. ¿Ah? La fractura, tú sabes, no se rompe el hueso, o sea, se rompe el hueso, pero no se separa. ¿Ah? A veces, claro, son Puede ser expuestas o expuesta. no expuestas, Claro, claro. exactamente. ¿Ah? La fractura está. ¿Ah? ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, fíjate tú que el 17% de la gente que se define de izquierda no apoya al gobierno. ¿Mm? Y no lo apoya seguramente porque no está de acuerdo con la mutación, con el cambio de prioridades. ¿Ah? Eh, hay una proporción de ese electorado que se define a sí mismo como de izquierda que valida la violencia, que está apegado a la idea del octubrismo, que tiene como ídolos a la primera línea, que es partidario de los indultos, en fin. ¿Ah? Y hay otra parte mayoritaria que no, por supuesto, aunque alguna vez pudo haberse visto tentado en la medida que se ha ido alejando de eso sin duda, y de manera clara a través de sus liderazgos. Yo no creo que el poder es un pegafix pero muy poderoso. ¿Ah? Mucho más poderoso que el neopren. ¿Ah? Y tiene además vapores más encantadores que el neopren. ¿Ah? Pero tóxico igual. Tóxicos, por supuesto, ¿ah? Que terminan envenenando la cabeza. Pero yo no veo que haya abandonos posibles del gobierno en este año y medio que viene. Además, vienen Y elecciones electoral, claro, uninominales que se enfrentan unidos de alcalde, pero eh, sí creo que el perfilamiento del gobierno va a consolidar la emergencia de una candidatura de izquierda extrema, digamos. O sea, el octubrismo va a tener candidatos sí o sí en la próxima elección. Y candidato, como suele ser, cuyo principal adversario va a ser el candidato del oficialismo. ¿Ah? Porque tú sabes, los extremos siempre eligen al más cercano como su adversario, porque quieren crecer a claro, partir de él. Cualquier semejanza con lo que ocurre en el otro espacio político no es pura coincidencia. ¿Mm? claro. Y electoralmente, eh, ¿esto puede tener efecto? Sí, sin duda. O O sea, sea, sin un duda. efecto nocivo para el oficialismo, esto que Un ha ocurrido. efecto, sí, claro. El- o sea, porque eh, tú te das cuenta, en la medida que crece la demanda de orden, y yo creo que si la demanda de orden se había impuesto de manera abrumadora sobre la demanda de cambio, esto la lleva al desideratum, o sea, al espacio aéreo ya. ¿Ah? Y en ese contexto, tú viste la encuesta de Criteria. Criteria Sí, mide mes a mes. ¿Ah? Y subió 3,6 puntos en mención espontánea Evelyn Matei, hasta el 28 y algo, y 3,9 puntos Cast hasta el 16 y algo. ¿Ah? O sea, entre ambos están en 45%. Y todos los oficialistas sumados llegan al 13%. O sea, este es un escenario en que la vieja tesis que dije en el Soco hace ya más de 6 meses recupera viabilidad, posibilidad de ocurrencia. ¿Ah? Eh, porque el contexto se torna demasiado desfavorable. Porque claro, todos sabemos que los ejes en torno a los cuales se va a estructurar la discusión del recambio presidencial van a ser el orden público, la seguridad y la recuperación del crecimiento, ¿no es cierto? Todos sabemos eso, lo sabe también el gobierno. ¿Ah? Y bueno, proponer desde el oficialismo una propuesta creíble, confiable por una porción significativa de la ciudadanía, se va a hacer cada vez más difícil. ¿Mm? sí. Por eso el Desde la desafío que oposición, tiene Tobán Interior es muy grande.
el desafío. No, y además, como Sí. dice Pepe, el Partido Socialista salió hoy día a decir, y salió una noticia por ahí, que ellos querían ser el partido de la seguridad. ¿Ah? Y yo vi algunos comentarios que partían de abajo, digamos, en las redes sociales, y los primeros como 25 mensajes eran ja, 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 ja. Obvio, porque el problema que tiene es que inclusive el Partido Socialista tiene personas como el diputado Leiva, que en esto ha tenido una línea clarísima, digamos, pero no es creíble a la vez que está asociado con el Partido Comunista y el Frente Amplio, cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista le dicen que no solamente hay que formalizar, sino que hay que sacar a Yañez y hay que reivindicar al octubrismo. Entonces, ese quiebre al que yo me refería es particularmente en el Congreso. Yo creo que allí es donde se puede ver de manera mucho más patente en la votación de los proyectos. Y el canapé de eso es precisamente el no permitir que se vote hasta total despacho las reglas de uso de fuerza. Bajo la excusa de que no, mire, necesitamos más tiempo para que hagamos sesiones más largas, pero la verdad es que estaban muy incómodos. El gobierno se demoró en llegar. La ministra Toá no llegó al inicio, llegó después. Pero cuando se dio este debate de que se iba a votar hasta total despacho, estaban complicados porque saben que internamente hay una facción de parlamentarios y parlamentaria que está pensando en su propia reelección, en ese mundo más radical, viven en esa burbuja, en esa cámara de eco, en donde el octubrismo sigue siendo algo bonito, ¿ah? Todavía sigue siendo algo precioso. Entonces, que obviamente uno lo piensa y dice, es demencial, bueno, pero es que hay algunos sectores que todavía lo creen. Me tocó el fin de semana, el día domingo, estar en Estado Nacional y Constanza Chonhaut Marco Barraza, ambos entendían cosas distintas sobre el criterio TOA, si se terminaba o no se terminaba. Constanza Chonhaut, cuando le preguntaron sobre, ¿había terrorismo en la Araucanía? Dijo, bueno, eso es algo que le corresponde calificar a los jueces. O sea, no pueden pronunciarlo, no pueden decir, sí, ese es un hecho terrorista. El presidente de la República lo dice. Otra cosa es la calificación de la fiscalía y cómo ponen la querella, está bien. La ley antiterrorista tiene los problemas que tiene precisamente por la izquierda, porque no ha querido modificarla y hoy día probar el que fue un acto terrorista requiere casi como una confesión completa del terrorista. Es una cuestión absurda, digamos. Entonces, Claro. esto tiene efectos también electorales porque se va a ver un desorden generalizado, creo, en el Congreso y luego también a nivel municipal. Yo esperaría ver ahora pronto que vayan alcaldes cercanos al Frente Amplio, cercanos al gobierno, que se desmarquen de la tesis octubrista de las parlamentarias del Partido Comunista. Vamos a ver si esto ocurre, pero yo creo que debería ser, si no hoy día a la noche, mañana o pasado mañana. Seguro. El problema, Eduardo, aparte de que tienes demasiada iluminación sobre tu rostro, Sí, ¿ah? estoy tratando de quitármela. Ah, Ahí salió un poquito. que- es Ahí que está bajando. no sé si vieron, hay una pregunta interesante que se hace sobre la cercanía del gobierno con los distintos actores. Y fíjate que a pesar de que el Frente Amplio es el núcleo principal, el primer anillo, según si recordamos a Jackson. Jackson. ¿Ah? Fíjate que quien obtiene un mayor porcentaje de la gente diciendo que es lo más cercano al gobierno es el Partido Comunista. ¿Ah? O sea, para el 60% de las personas, el gobierno es más comunista que el Frente Amplista y más comunista que socialista. ¿Ah? Lo que hay, por supuesto, es una complicación para el gobierno cuando el Partido Comunista habla en una cierta dirección contraria a la que quiere establecer el gobierno como identidad, como vocería, en fin. Es obvio. Pepe, fíjate que hoy día en una columna de opinión, en la tercera, Oscar Guillermo Carretón, y después en una entrevista en el Libero, en el sitio de YouTube del Libero, eh, él recomienda al gobierno y a sectores del gobierno que hagan un reconocimiento del error. Un poco esto que hemos hablado, la cosa del perro matapaco, toda esta especie de gran entusiasmo que hubo, ¿no? Y de validación de la violencia. Y él decía, tienen que reconocer el error y tienen que hacer una especie de mea culpa. Nosotros vimos en el funeral del presidente Piñera al presidente Boric que hizo una especie de mea culpa, eh,
¿tú crees que el gobierno o el presidente debiesen hacer un reconocimiento más explícito de que tuvieron una actitud con la violencia y que validaron ciertas prácticas? Porque la tesis de Garretón es que dice, cuando tú con entusiasmo planteas el perro mata pacos, bueno, que después empiecen a matar carabineros, no es ajeno una cosa con la otra. No, absolutamente. El problema es que mientras más tiempo transcurre, ¿ah? Menos impacto tiene tu reconocimiento. Porque, o sea, esto que pasa hoy día pasó en otro nivel y en otra escala, pero en la misma dirección. O sea, finalmente el presidente ha establecido una relación con Carabinero fructífera, productiva y mucho más que razonable, incluso fluida. Eh, pero apenas asoma el presidente haciendo algún tipo de mea culpa, es castigado por lo suyo. ¿Ah? Es castigado por los suyos porque, primero porque algunos creen que eso siempre me impactó a mí en el Congreso, ¿ah? De gente que considera que actúa como si el pasado no existiera, ¿ah? Como si la opinión de hoy ha sido siempre y que no se hacen cargo. Cuando uno evoluciona, tiene que mostrar la evolución. Cuando uno cambia, el valor del cambio es para resaltar además el cambio. Porque, porque además hoy día tú te metes en Google y es un corte transversal, pues, o sea, está toda tu historia. Y el problema que tiene las comunicaciones hoy día y las redes sociales es que lo que ocurrió en el pasado no parece pasado. ¿Ah? Está igualado con el presente. ¿Ah? Claro, Lo que así te es. comiste hace 20 años es igual que lo que te comes hoy día. ¿Ah? Y eso es muy distinto a 10 o 20 años atrás. 20 años atrás el pasado era pasado. Hoy día, Claro. pasado es muy equivalente al presente y por lo tanto, si no te haces cargo de ese pasado, ¿ah? Si no lo explicitas, se genera el murmullo. El que está escuchando lo murmura. ¿Ah? Está escuchando tu pasado cuando tú tratas de mostrarle un presente distinto a tu pasado. Y entonces lo mejor es explicitarlo, es ponerlo ahí. En realidad yo pensé esto y me equivoqué por tales y tales razones. ¿Ah? Me dejé llevar por una hora, qué sé yo. Cada uno tendrá su explicación, pero, pero las cosas Pero que está, se dijeron. pero está a tiempo el presidente de él hacer algo, por lo menos para salvarse él. Bueno, yo creo que sí, yo creo que bueno, él ha dado señales de cambio, ¿ah? Llamémoslo de maduración, ¿ah? Que algunos califican de acrobacia, pero yo prefiero valorar, ¿ah? Eh, Algunos dudan de la sinceridad en algunos casos. Yo te conté, o tú estabas cuando alguien preguntó, ¿te acuerdas? Si había mutado por obligación o por convicción. Y yo le Sí, dije que pregúntenle a la oruga, ¿ah? Si muta en mariposa por convicción o por obligación. Lo que importa es que mute, ¿ah? Eh, pero claro, entre seres humanos, yo creo que hay que explicitar, tú tienes que explicitar explicar tu evolución, explicar tu cambio, porque si no, generas incredulidad, generas desconfianza. No te digo que todos van a entender, pero, pero es una cuestión de coherencia, porque si claro. no, quedas como alguien incoherente, que piensas esto ahora porque la coyuntura te hace pensar esto ahora y pensabas otra cosa cuando la coyuntura te hacía, o el interés te hacía pensar otra cosa. Y para que el Claro. pensamiento no sea asociado a una sola cosa interesada, tiene que haber explicitación de las razones de tu evolución. Jaime, cuando el Partido Socialista efectivamente dice vamos a ser el partido de la seguridad y qué sé yo, y tú dices, bueno, y lo primero que ponen es ja, 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 pero, pero si esto se hace recurrente, va a ocurrir que la derecha, que siempre ha sido la fuerza del orden y la ley y el orden, de pronto las banderas empiezan a ser quitadas y déjame decirte una cosa.
Bukele era un alcalde de izquierda y resulta que mutó y hoy día es como todo el mundo cree que es una especie de líder autoritario de derecha, cuando en el fondo Bukele era de izquierda, o no sé, probablemente sigue siendo, no Probablemente lo sé. sea. Mira, yo creo que esta es evidentemente una reafirmación de la equivocación que tuvieron muchos del Partido Socialista en el pasado, donde también se sumaron a la negativa de prácticamente todas las leyes en materia de seguridad. No todos, es verdad, pero la inmensa mayor parte de ellos sí. Se entusiasmaron y al menos se quedaron callados con la lógica octubrista y de la violencia, de erigir en términos de belleza cultural al perro matapaco y a todos los símbolos de ese octubrismo, que son horripilantes, digamos. Entonces yo no entiendo cómo, digamos, pero bueno, ahí están. Y yo creo que ellos se dan cuenta de que esa mimetización, que al principio significó silencio, que hizo crecer al Frente Amplio, y luego fue mimetización por temor, significa la total irrelevancia después del socialismo democrático. Y yo creo que ahí uno ve que los más antiguos del socialismo democrático se dan cuenta de esa diferencia y quieren marcarla cada vez más. Y por eso, como bien decías tú, se nota la diferencia entre el discurso de Carolina Toá, de Manuel Monsalve, y el que hace luego a continuación la gente del Partido Comunista. Pero también muchas veces antes, hace algunos años, o sea, hace algunos meses atrás, se vieron tentados también en hacerle gesto al Partido Comunista. Acuérdense que fue la misma ministra Toá la que calificó la ley Naim Retamal de gatillo fácil. Y la calificaba así porque veía que había al otro lado, digamos, en el PC había una tensión muy grande y que no podía soltarlos. El PC terminó votando en contra de la ley Naim Retamal y terminó aprobándose del PS hacia la derecha, digámoslo así. Entonces, yo no creo que ellos puedan tomarse una bandera salvo que actúen en consecuencia. Yo creo que ahí viene la dificultad de que van a tener que separarse muy gráficamente del resto de la coalición y eso tiene que tener consecuencias no solamente verbales, sino que tiene que ser también consecuencias concretas y reales en votaciones. Entonces, si erigieran como vocero de la materia de seguridad a alguien como el diputado Leiva, bueno, capaz que fuera más creíble porque van a tener un pasado que va a ser coherente. Entonces, como Pepe decía, el problema que tiene el actual gobierno es que tú no necesitas hacer arqueología tuitera, ¿ah? Porque eso implicaría como tener que ir a excavar a las profundidades para ver qué es lo que dijeron. Está todo encima. ¿Ah? Sus cápsulas del tiempo están todas visibles. Entonces circularon estos días, no sé, eran como 40 mensajes del presidente Boric, más videos, más otros, en donde era brutalmente duro contra Carabinero. En uno hasta que decía, oye, ¿qué importa el reglamento? Lo vamos a hacer así. Entonces, bueno, esta frase no es mía, digamos, pero el haber sido pirómano verbal significó haber quemado mucho tiempo, muchos campos. Y por tanto uno cosecha también eso mismo que sembró o en este caso que quemó. Es tiempo de cambiar de todas maneras. Y yo creo que sería bueno que lo hicieran. Pero para que sea creíble que es una evolución y no solamente una transformación momentánea o una mimetización, un maquillaje momentáneo, bueno, tiene que seguírsele después de eso una serie de acciones concretas. Entonces yo creo que el presidente Boric, de hecho, ha hecho varias. El problema es que no lo sigue su ejército, ¿ah? No lo sigue su coalición. Es como el otro día en la nave. El discurso del presidente fue un discurso adecuado. La pregunta que uno se hacía a la salida es, bueno, ¿lo habrán escuchado los ministros y ministras que estaban acá? ¿O fue el discurso solamente? Porque para que se lleve a cabo se necesitan muchas cosas más. Aquí es exactamente lo mismo. No basta con que ahora no vaya a ser formalizado el general Yáñez. Bienvenido sea, es una buena noticia. Qué bueno que el gobierno haya derogado su criterio que habría sido descriterio total. Ahora a continuación, ¿qué es lo que viene entonces? ¿Cómo se va a enfrentar el crimen organizado y el terrorismo? Ya no solamente en palabras, sino que en acciones concretas. Yo creo que esa es la prueba de fuego que va a tener que ver el gobierno ahora en el Congreso, esta semana en la votación, cuál es su relación con el PC y cómo va a perseguir de una vez por todas al crimen organizado con la fuerza que se requiere y no solamente con discursos. Bueno, va a ser una semana desafiante y llena de noticias. Y lo bueno es que el próximo lunes nosotros tenemos política para adultos en vivo en Teatro Soco, el lunes 6 de mayo, para que los amigos de la Red Libero que tienen ese privilegio de ir allá a llenar ese teatro
y al cheese and wine y todas las cosas entretenidas que ocurren después, para dejarlos tremendamente invitados a eso. Pepe Out, Jaime Belolio, que tengan una muy buena semana y efectivamente el próximo lunes estaremos ya evaluando qué fue lo que pasó después de esta tragedia del fin de semana. Que estén muy bien, muchas gracias y a ustedes también Chao, por chao. estar ahí y Chao, acompañarnos. un Buenas gusto. noches. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.